Arbeláez Arango ya nos está saludando aquí en la mesa del Consejo de Redacción, gerente de la Sociedad Hidroituango. Bienvenido nuevamente, gerente. Claudia, Sebastián, Catalina, televidentes, a todos muy buenos días. Día de fútbol, hoy tenemos que ganar. No, pero usted con la camisa ya nos llenó de ilusión. Yo no, 50 millones de colombianos. Gerente, mire, hoy nos convoca un tema muy interesante y es que quienes tenemos alguna edad recordamos el apagón del año 92 que se extendió hasta el año 93 en el gobierno de César Gaviria, si no estoy mal, y no queremos volver a vivir aquella época. Ustedes ayer han hecho algunas advertencias para evitar un nuevo apagón. Pero antes de entrar en esa materia también, ¿por qué no nos cuenta a todos los antioqueños cómo está conformado el sistema energético en nuestro país? ¿Qué sectores lo componen? Claro que sí, Claudia, y más que hacer advertencias desde la Sociedad Hidroituango, lo que estamos planteando son propuestas, justamente porque tenemos un niño a la vuelta de la esquina, ya estamos en julio, ya está entrando, y eso implica que si no nos coordinamos, estamos a puertas de un apagón, de racionamiento. Tú tienes razón, hay unas generaciones que no les tocó vivir eso 30 años atrás, pero a quienes sí nos tocó, nos acordamos, por supuesto. Estuve cerquita. Muy chiquito. Colombia tiene un buen sistema energético, es lo primero, que se diseñó justamente posterior a los apagones del año 92 del gobierno Gaviria. Que fue una de las causas. Que fue una de las causas, que no había un buen sistema. Hoy el sistema está regulado, hay una unidad de planeación energética, hay unos reguladores del sistema, hay unos generadores absolutamente controlados para que no haya ni cartelizaciones ni cosas de esas. Digamos que es un ecosistema energético que en términos generales funciona bastante bien. Una contradicción, si funciona bastante bien, entonces ¿por qué estamos en estas? Básicamente porque ese ecosistema ya creado y que funcionaba bien, se ha venido desajustando, yo diría incluso puntualmente durante el último gobierno, básicamente porque no había diálogo con los operadores del sistema y cuando se presenta un fenómeno como el fenómeno del Niño, esto requiere una coordinación interinstitucional para ver cómo le vamos a ganar al fenómeno del Niño. Gerente, ustedes básicamente proponen activar las termoeléctricas. Recordémosle a los televidentes qué son las termoeléctricas. ¿Esto funciona con calor o cómo es? Mire, Colombia es un país, un gran generador de energía y un gran consumidor de energía. Los países entre más se desarrollan, más energía consumen, primer punto. Segundo punto, Colombia tiene lo que se llama una matriz energética limpia, es decir, cerca del 70% de la energía que se genera en Colombia es a partir de las hidroeléctricas. Es una energía renovable, es una energía limpia, es una energía no contaminante. Es decir, como Hidroituango. Como Hidroituango y como muchas más. El 70% de la energía es hidroeléctricas. Pero un país no puede poner todos los huevos en la misma canasta, porque entonces si llega una sequía, las hidroeléctricas funcionan con agua y si no hay agua, pues ¿con qué generamos? Entonces Colombia tiene una combinación, tiene también las termoeléctricas, son generadoras de energía que funcionan con gas, que funcionan con carbón y que funcionan con combustibles fósiles, pues básicamente es lo que se llama el full oil. Bueno, también tiene algo de solar y tiene algo de eólica. Entonces hay una diversificación, pero la concentración sigue estando en las hidráulicas. ¿Cuál es el problema que se tiene hoy? Que como no han entrado durante los últimos años nuevos proyectos energéticos grandes, hoy la diferencia entre oferta y demanda es muy estrecha y como Colombia está soportada fundamentalmente sobre energías hidroeléctricas que dependen del agua, es decir, que dependen del régimen de lluvias, cuando llega un fenómeno como el fenómeno del Niño, pues entonces comenzamos a hacer fuerza. Tenemos el fenómeno del Niño, tenemos los embalses, hoy están al 77%, es un buen número, pero tenemos que seguir acumulando agua para que en la parte dura del Niño, para allá en septiembre, podamos tener energía. Agua en los embalses para que funcionen las hidroeléctricas y que tengamos las termoeléctricas, por supuesto, también encendidas, más las eólicas, más las solares. Lo que es que las eólicas y las solares son un porcentaje muy chiquito. Entonces, le hacemos fuerza a que se enciendan desde ya las termoeléctricas. Hoy tenemos más de la mitad de las termoeléctricas aún apagadas. Entonces, tenemos que la generación de energía en Colombia hoy, 3 de julio, se está soportando en las hidráulicas, entonces nos estamos gastando ya el agua que vamos a necesitar y con urgencia por allá en septiembre. ¿Quién las enciende? Las enciende el sistema y el sistema, en el sistema el gobierno tiene una altísima injerencia, como quiera que tiene sus representantes. Entonces, lo que nosotros hemos pedido desde la Sociedad Hidroituango, que no es nada diferente a lo que han planteado los diferentes gremios, no solamente del sector energético, sino de los sectores económicos, porque es que la energía es el sector invisible que mueve a los demás sectores económicos. En la energía, literalmente, apague y vámonos en todos los sectores, incluyendo los hogares. Lo que ha planteado la Sociedad Hidroituango,
como lo han planteado también otros gremios, como lo han planteado también los gremios, es, oiga, gobierno, júntenos a los actores del sistema a ver cómo nos articulamos, cómo nos coordinamos y somos capaces conjuntamente de enfrentar un fenómeno niño que ya es una realidad. Eso se lo pedimos al gobierno Petro, fue absolutamente imposible, no hubo diálogo, si se quiere hubo palos en la rueda por parte del gobierno Petro al sistema energético colombiano. Pareciera que el gobierno Petro le está apostando es a que haya un apagón en Colombia, apagón que le toca es al gobierno entrante. Entonces, lanzamos una propuesta, el gobierno la recogió, yo estuve el día de ayer chateando intercambiando algunos mensajes con el señor vicepresidente electo. Esa propuesta pareciera que está cobrando forma, entonces qué bien por todo Colombia que el gobierno entrante desde ya, antes de posesionarse el 7 de agosto, sino que desde ya genere unas mesas de trabajo con los actores, con los generadores, con los transmisores, con los reguladores, con los gremios, a ver cómo vamos a enfrentar el apagón. De manera tal que cuando este gobierno llegue el 7 de agosto no llegue a pensar qué es lo que va a hacer, sino que ya tenga la hoja de ruta absolutamente estructurada, porque la hemos logrado trabajar durante estas 5 semanas entre hoy y el 7 de agosto próximo. Que ya tenga propuestas, claro que sí, gerente. Otra de esas alternativas y otras propuestas que han puesto sobre la mesa es adelantar una hora el reloj. Explíquenos cómo sería eso. ¿Nos vamos a tener que levantar más temprano entonces? No, por reloj nos levantamos a la misma hora. Gracias. Vamos a Claro, Catalina, vamos a explicarlo. Esto es un tema más bien como novedoso en Colombia y en los países tropicales o los países de la línea ecuatorial, pero en la inmensa mayoría de los países del mundo se cambia la hora 2 veces al año, dependiendo de la luz natural que está disponible. En verano hay muchísima más luz, en invierno hay menos luz en los países que tienen estaciones, no en Colombia. Entonces esto a nosotros nos suena un poquito raro, pero es perfectamente normal y no se trata de hacer cosas para allá como muy estrambóticas, se trata de gestionar de manera muy inteligente la luz natural, la luz del día. ¿Y qué económicamente representaría? Y que, a ver, generaría un ahorro importante, nosotros calculamos un ahorro más o menos del 2% en energía, sobre todo durante la hora pico, y eso nos permite suavizar el consumo de energía en esa hora y entonces ojalá poder evitar un apagón. Lo voy a tratar de explicar en términos muy sencillos. Se trata simplemente, si se adelanta el reloj 1 hora, supongamos que son las 6 de la tarde, el reloj marca las 6 de la tarde, pero como el reloj está adelantado para todo Colombia, reitero, esto pasa en diferentes países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, si son las 6 de la tarde, en realidad, desde el punto de vista de luz solar, son las 5 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde todavía estaría de día. Entre 6 de la tarde y 7 de la noche tendríamos luz natural. ¿Qué pasa? Que la demanda de energía, la demanda pico de energía se da entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Es el pico. Aquí el problema en general del sistema no es que no tenga energía, es que no tiene energía para atender las horas pico. Entonces, si nosotros logramos distribuir un poco el consumo de la energía a través de las horas, podemos mitigar o evitar un apagón. La propuesta es, se adelantan los relojes 1 hora, eso significa que los horarios siguen igual, todo el cuento, simplemente cada uno en su reloj tiene una hora adelantada. Eso hay que coordinarlo bien, por supuesto. Y esa medida, que a nosotros nos suena rara, pero no lo es, nos permite entonces gestionar más inteligentemente la luz natural y generar unos ahorros. No solamente ese día gastamos menos, cada día gastamos menos, sino que ese gastar menos nos permite acumular agua en los embalses para atender la jornada común y corriente. Gerente, me imagino que esta propuesta debe ir acompañada también de campañas del gobierno para generar conciencia en lo que tiene que ver con el consumo tanto de la energía como del agua. Eso es muy importante. Y también quisiera preguntarle sobre Ecuador. Usted dice, estamos pensando en un posible apagón, pero Colombia le vende energía, por ejemplo, a Ecuador. ¿Quiere decir que tenemos que cortar ese chorro? Sebastián, qué buenas preguntas. Comienzo por la final. Colombia ha tenido una muy buena relación con Ecuador en todos los sentidos. Esa relación está absolutamente fracturada por cuenta del actual gobierno y lo que se le vende de energía al Ecuador hoy es absolutamente marginal. Digamos que ahí están cortadas las relaciones comerciales desde el punto de vista energético, una lástima en general, porque esto es un tema solidario, porque así como nosotros le vendemos a ellos, ellos nos pueden vender a nosotros. Lo que es que los dos países estamos teniendo problemas energéticos. Bueno, pero entonces hoy lo que se le vende a Ecuador es absolutamente marginal, mínimo, nulo. Bueno, y vamos a la segunda pregunta. Aquí se trata de gestionar de una manera muy inteligente la oferta y la demanda.
Gestionar la oferta de energía es ver cómo articulamos a los actores del sistema para que seamos más productivos, para que seamos más eficientes. Eso es como que en el partido de hoy contra Ghana, el técnico no convocara a los jugadores para decirles cuál es la estrategia para enfrentar el partido. Un poco eso es lo que está sucediendo con el actual gobierno. Entonces le hemos dicho al gobierno, oiga, gobierno, usted que es el líder del sector, usted convóquenos a todos a ver cómo nos vamos a coordinar para ganarle al niño. Eso con este gobierno no sucedió. El gobierno entrante del presidente Abelardo está haciendo eco de esa medida, por lo menos a través de su vicepresidente, y todos los actores del sistema estamos listos a sentarnos en la mesa con sentido de urgencia para coordinarnos y evitar que Colombia se apague. Listo. Gestionemos también inteligentemente la demanda, porque aquí estaba hablando de la oferta. La demanda es cómo vamos a consumir menos. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Así de sencillo, así de sencillo. Si uno está en la casa, llega a las 6 de la tarde, 7 de la noche, horario actual, y prende 4 o 5 bombillos, uno no necesita los 4 o 5 bombillos. O tú estás en la habitación, o estás en la sala, o estás en la cocina, pero uno no está en todas partes a la vez. Entonces tú tienes 4 bombillos y solo necesitas uno. Si apagaras 3, te estarías ahorrando el 75% de la energía, pero eso requiere tomar conciencia y nosotros no la tenemos, hay que generarla. La otra medida es, esto es una combinación, por supuesto, una sumatoria. Si se adelanta la hora, ya expliqué los efectos, aprovechamos más la luz natural y aplanamos la curva de demanda. Si el consumo grande de energía se concentra entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, en la medida en que primero a las 6 de la tarde tengas luz natural, no tienes que encender tantas luces. Y segundo, la gente va distribuyendo esas actividades pico que hoy están concentradas en 3 horas, las va distribuyendo un poco más. Eso hace que el consumo de energía en la hora pico se aplane un poco, porque se distribuye mejor y porque no se necesita tanta energía. Y esto tiene un ingrediente adicional, y es cuando nosotros cambiamos la hora y el país está hablando en función de cómo ahorrar energía, los ciudadanos entendemos, oiga, es que esto es en serio. Es que sí, están hablando por allá primero a poquitos y ahora todo el mundo está hablando del apagón, de que tomamos conciencia, no sé qué. Eso nos va entrando y lo más eficiente, lo más eficaz que pudiéramos hacer para evitar un apagón en Colombia es moderar el consumo de energía. No significa, en definitiva, consumir menos, sino consumir mejor, consumir distribuido a través de todo el uso horario. Gerente, para finalizar, mire, una pregunta y volviendo a las plantas térmicas, y es que estamos en una carrera contra el tiempo, sí, no, y lo segundo es esto dispararía las tarifas de energía y entra otro factor que debe preocuparnos, que es el gas. Claro que sí. Claudia, muchas preguntas, todas muy interesantes, todas muy importantes. A ver, sí estamos en una carrera contra el tiempo. Yo estuve en este mismo programa hace unos 3 meses hablando de lo mismo, diciéndole al gobierno, escúchenos, no nos escuchó. Perdimos 3 meses, pero no significa que todo está perdido. Que hay un gobierno entrante que entra en 5 semanas que está presto a generar esa mesa de conversación y coordinación interinstitucional. Primer punto. Segundo punto, hoy todavía tenemos capacidad de reacción, que es otra de las propuestas que se han lanzado desde Hidroituango, no para que se adopte automáticamente, sino para que se discute en esta mesa con sentido de urgencia, y es encendamos las térmicas. ¿Qué significa? Hoy el país está soportando la generación de energía básicamente en las hidroeléctricas y tenemos cerca de la mitad de las térmicas todavía apagadas. Entonces, ¿qué se pide? Hombre, miremos a ver cómo se encienden las térmicas desde ya, encendemos más térmicas, reducimos la generación a través de las hidráulicas, al reducir la generación nos permite acumular más agua en los embalses y cuando estemos en septiembre en el pico del fenómeno del Niño vamos a tener las térmicas funcionando y las hidroeléctricas con suficientes reservas de agua para que también puedan operar. El tema de las tarifas, fundamental. Sí, el problema de las térmicas es que son muy costosas de operar, porque mientras en una hidroeléctrica el combustible es el agua y el agua llega de la lluvia, en las termoeléctricas el combustible es o gas o es carbón o es fuel oil, es diferente. Hay que pagar el combustible. Eso hace que se suban las tarifas. Pero es que aquí no estamos discutiendo es si hidráulica o térmica. Es que nos toca combinar las dos o si no nos quedamos sin energía. Entonces, la energía más cara sencillamente es aquella que no se tiene. Si nosotros nos quedamos hoy sin agua, tendremos que soportar todo el sistema en las térmicas con unas tarifas bastante costosas, por supuesto, y aún así el tema más allá de las tarifas, que es muy importante, es que las térmicas en su totalidad, sin hidráulicas, no son capaces de soportar el sistema, es decir, habría apagón. Mejor dicho, de 10 a 2 minuticos el baño.
un chapuzón a partir de ahora. Ese tipo de cosas puede funcionar. parecen, Sebastián, Y no lave el muy carro. inocuas, Dale un pasoncito con un trapo. pero 20 millones de hogares, que es lo que hoy hay en Colombia, tomando conciencia de estas cosas, con certeza, con el juicio de los colombianos y con el juicio de los antioqueños, nos ayudan a amainar esta situación, a sortearla eficazmente y que todo este alboroto que estamos armando al final sirva para que tomemos medidas y no para que nos quedemos en el diagnóstico como es hoy y después explicar por qué hubo apagón. El diagnóstico lo tenemos, lo que necesitamos es, a partir del diagnóstico, generar una hoja de ruta que nos lleve a acciones concretas que nos permitan un uso eficiente de la oferta, un uso eficiente de la demanda y que en Colombia no haya apagón. Claro, evitar lo que ya sabemos que puede llegar a pasar. Alejandro Arbeláez Arango, gerente de la sociedad Hidroituango, como siempre muy amable, bienvenido siempre a Consejo de Redacción, un feliz día y le deseamos también muchos éxitos como todos los colombianos hoy poder ganar. Desde Hidroituango, la central hidroeléctrica más grande de Colombia, queremos mandarle toda la energía a la selección. La de Hidroituango, la de los 7 millones de antioqueños y la de más de 50 millones de colombianos. Toda la energía para nuestros muchachos. ¿Marcador? Ay, aquí es donde se me acaba la emoción, porque en esta fase todos los partidos son duros, pero mojémonos. 1-0. Que sea gol de Muñoz, que sea gol de James David, que sea gol de Quinterito. Ahí tenemos 6 paisas jugando. Que sea gol del que sea, pero que ganemos. Con el 1-0 se lo firmo ya. Con brujos o sin brujas, pero hay que ganar. Eso es lo más importante. 6 de la mañana, 41 minutos.